El Buda fue el primer maestro que habló sobre la interdependencia y por eso hacemos estos versos de homenaje. Lama Tsongkhapa también decía, era un maestro insuperable que explicó el Dharma, explicó el modo de existencia de los fenómenos tal y como existieron. Primero vio cómo existían los fenómenos, el modo de existencia de los fenómenos, y después, del mismo modo tal como existían, nos lo explicó. Nos lo enseñó a los demás, por eso es un maestro insuperable. Nada más verlo él mismo lo explicó también a otros y por eso es un maestro insuperable. Es por eso se dicen que es un conocedor insuperable y un maestro insuperable. ¿Por qué? Porque él vio los fenómenos tal como existían, y un maestro insuperable porque lo enseñó a los demás. Y ante este maestro insuperable y conocedor insuperable, yo me postro. Es los versos de homenaje de Lama Tsongkhapa. ¿Por qué? Porque todos los problemas que hay en este mundo surgen de la ignorancia. Y para que eliminemos nuestra ignorancia, el Buda nos explicó la interdependencia. Tanto nosotros como los demás tenemos sufrimiento que surge de nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, y no solo eso. También hay muchos problemas, no solo personales, sino también a nivel familiar, a nivel social, entre distintos países. Y entonces todos los problemas que hay en este mundo están enraizados en la ignorancia. Entonces, quien vio esto, quien vio que todos los problemas surgían de la ignorancia y que podíamos eliminar esta ignorancia, y que esta ignorancia era la raíz de las emociones nocivas y estas de las acciones negativas, y que las emociones nocivas, incluida la ignorancia, las acciones negativas, son la causa de todos nuestros sufrimientos. ¿Quién fue el primer que lo vio? Esto fue Buda Sakyamuni. Así que ante esta persona yo me postro ante este maestro insuperable desde lo más profundo de mi corazón, con mucho respeto. Tengo fe y aprecio y respeto hacia usted desde lo más profundo de mi corazón. Igual que el sentido del tacto abarca a todo el cuerpo y a los otros sentidos, del mismo modo, también la ignorancia abarca a todas las demás emociones nocivas. El sentido del tacto lo tenemos también en los ojos, en la nariz, en los demás órganos sensoriales. Del mismo modo, también la ignorancia siempre acompaña a, por ejemplo, el odio, el apego, los celos, la arrogancia, la pereza. Todas las emociones nocivas están impregnadas por la ignorancia. Si nosotros eliminamos la ignorancia, esta confusión que es la ignorancia, vamos a poder eliminar las emociones nocivas. También Lama Tsongkhapa decía, también Aryadeva, etcétera, decían, por ejemplo, Aryadeva en sus textos hace comentarios sobre los seis textos de argumentación de Nagarjuna. En estos 6 textos sobre lógica,
Y también, por ejemplo, en los 70 estrofas sobre la Bhagavad se dice, se habla sobre que los fenómenos surgen de causas y condiciones, por ejemplo, los fenómenos compuestos y también los fenómenos no compuestos que también están imputados en relación. Entonces, nosotros tomamos todos estos fenómenos como correctos, lo cual significa que los tomamos como si existieran de manera verdadera, cuando en realidad no lo son. Y a través de esta imputación errónea, esta es la ignorancia de la cual surgen el resto de los 12 vínculos de surgimiento dependiente. También hay un sutra que se llama el Sutra de la Interdependencia, Pratityasamutpatti, y en este habla sobre los 12 vínculos de originación, de surgimiento dependiente. Estos están basados en los panditas indios y estos a su vez en los sutras del Buda. Entonces hay un sutra que dice también bhikshus y bhikshunis, puesto que esto existe, aquello existe, puesto que esto ha surgido, aquello ha surgido. Y así explicó también la ignorancia, formación kármica, consciencia, órganos sensoriales, etcétera, en un modo secuencial y después al revés, empezando por el final, diciendo si esto se cesa, esto se cesa. Al cesar esto, se cesa esto. Entonces sería en el sentido contrario. En el sentido secuencial sería una relación de causa y efecto, y en el sentido contrario una sensación de cesación. Si ceso esto, ceso lo anterior y así. Hoy vamos a hablar, este es el asunto de la clase de hoy, vamos a hablar sobre estos 12 vínculos de surgimiento dependiente. Ya hemos hablado antes muchas veces, estos vínculos, Pratityasamutpatti en sánscrito. Entonces tenemos esta idea de que algo está imputado en relación a otra cosa. En general tenemos 3 tipos de interdependencias: la interdependencia de contacto, la interdependencia de relación y la interdependencia de soporte. La primera, la interdependencia de contacto, es la interdependencia de causa y efecto. Por ejemplo, la relación entre una madre y un hijo, o la relación entre una semilla y un brote. Puesto que la acción de engendrar y la acción de nacer se tocan, por eso se llama interdependencia de contacto. Este tipo de interdependencia solamente afecta a los fenómenos compuestos, a los fenómenos transitorios. Después está la interdependencia de relación, que es una interdependencia basada en las partes. Por ejemplo, cuando hablamos de esta clase, de este aula, nosotros vemos que hay muchas partes, que son las columnas, las paredes, las ventanas, etcétera, y estas conforman el todo que es la clase, solamente existe en base a estas partes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un rosario. Es un conjunto de cuentas y un cordel o una cuerda. Y después está la interdependencia de soporte. A esta se refiere a que nosotros imputamos a los fenómenos por mero nombre. Entonces, la interdependencia de contacto, esta interdependencia del efecto que dependa de su causa, eso es algo que todas las escuelas filosóficas budistas lo van a aceptar. Después, la segunda, que es la interdependencia de relación, es una
es un paso más profundo. Solamente Vaibhasika, Sautrantika, Chittamatra y Madhyamika, todos ellos van a aceptar la interdependencia de contacto, que solamente afecta a los fenómenos transitorios. Pero la interdependencia de relación, esta de que los fenómenos para su existencia dependen de sus partes, esta no la afirmaban los Vaibhasika, los Sautrantika ni los Chittamatra, porque para ellos la interdependencia se basaba únicamente en la interdependencia causal, esta interdependencia de contacto. La escuela esvatántrica madhyamika acepta tanto la interdependencia de contacto como la interdependencia de relación, que es más sutil que la interdependencia de contacto o la interdependencia causal. ¿Y cuál es la interdependencia más sutil? La interdependencia de soporte, que es la interdependencia de ser imputado meramente por un nombre, de ser meramente imputado por un nombre. Cuando decimos que las cosas no existen del lado del objeto por sus propias características, sino que son meramente imputadas por un nombre. Eso solamente la escuela Prasángika Madhyamika lo acepta. La escuela Svatántrica Madhyamika no lo acepta. Entonces, cuando hablamos de la interdependencia, si hablamos de la interdependencia de contacto, solamente nos referimos a los fenómenos transitorios. Después, si vamos de una manera más sutil, tenemos la interdependencia de relación o del todo y las partes, y después la interdependencia de soporte o de imputación. Tenemos estos tres tipos de interdependencia. Algunos, en algunos casos, se podría decir que estas tres interdependencias son equivalentes, que hay un fenómeno que es los tres. Pero la interdependencia de contacto es la interdependencia más burda, la de relación es más sutil y la de soporte es aún más sutil. Para poder comprender la interdependencia más sutil, tenemos que comprender la vacuidad sobre la base de la escuela Prasángika Madhyamika. Y también es el más importante esta interdependencia de soporte. La interdependencia de contacto, si ponemos un ejemplo, por ejemplo, es algo que nos lleva a comprender cómo de una semilla puede surgir un fruto, cómo un efecto surge de su causa. El Buda hablaba también de la interdependencia interna, no solamente de la interdependencia externa. Por ejemplo, cuando hablamos de una flor, ¿de dónde surge su color, su forma, su olor, etcétera? Cada uno surge de su propia causa. Pero ¿de dónde surgen la felicidad y el sufrimiento que tenemos desde el principio de los tiempos, desde los tiempos sin principio? Estos surgen del karma. Entonces, esta es la interdependencia de contacto que se refiere a la ley de la causalidad de nuestras acciones y sus efectos, la causalidad kármica. Entonces el Buda decía que no solamente los monjes, sino que también las personas laicas debían conocer esta interdependencia, y por eso encargó este dibujo que era muy fácil de comprender. Había un rey que ayudó mucho al Buda, que fue el rey Bimbisara, y este le dijo al Buda que el rey Uttayana le había dicho muchos regalos y que él de vuelta quería también regalarle algo
y que le preguntó qué podía regalarle. Y el Buda le recomendó que encargase un dibujo de estos 12 vínculos y de los 6 tipos de seres, etc. Y encargó y que lo regalara al rey Uttayana. De esta manera, las personas que, aunque no hayan estudiado mucho, lo van a poder explicar fácilmente. Así que, de esta manera, este fue el origen de esta pintura, que fue este encargo del rey Bimbisara para regalar al rey Uttayana, siguiendo el consejo del Buda. Y aquí, en este dibujo, podemos encontrar los lugares donde viven los 6 tipos de seres y también los 12 vínculos de surgimiento dependiente, y como cada uno de ellos está simbolizado por un dibujo, como por ejemplo la ignorancia está simbolizada por un hombre ciego, la formación kármica por un alfarero, la consciencia por un mono saltando de un árbol a otro, etcétera. Aquí nos muestra las etapas que pasa una persona desde que nace hasta que muere. Y estos ejemplos son fenómenos obvios que nos pueden ayudar a comprender fenómenos ligeramente ocultos y extremadamente ocultos, como son el modo como nosotros realmente giramos en el samsara debido a nuestro karma, a las acciones que hemos cometido. Entonces el Buda también, cuando se enumeró, dijo: he encontrado un dharma que es profundo y calmo, libre de elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A cualquiera que lo enseñe, nadie será capaz de comprenderlo. Por eso, mejor me quedo aquí en este bosque, en solitario. Entonces, en esta estrofa podemos encontrar todas las enseñanzas del Buda. Por ejemplo, el primer giro del Dharma se refiere a este primer giro de la rueda del Dharma, el que habla de las 4 nobles verdades. Se refiere al principio, cuando dice profundo y calmo. Y en ese monto también enseñó en las 12 vínculos de surgimiento dependiente, en el cual también habló del sufrimiento. Y puesto que el sufrimiento es tal y como lo vieron los Aryas, entonces por eso lo llamamos los nobles, es la noble verdad del sufrimiento. Y también el noble origen del sufrimiento, la verdad del origen del sufrimiento, y después la verdad de la cesación y la verdad del camino. Hablo de estas 4 nobles verdades, puesto que eran verdades para los nobles o los Aryas, las personas que han percibido la vacuidad de manera directa. Entonces el Buda le dijo al rey Bimbisara: si quiere usted hacerle un regalo a Uttayana, regálele este dibujo y ponga primero la ignorancia. La ignorancia está simbolizada aquí por una persona ciega, y el segundo, las formaciones kármicas, está simbolizada por un alfarero. El tercero, la conciencia, por un mono que salta de un árbol a otro. Y el cuarto, nombre y forma, 4 personas en un barco. Después el quinto, las esferas sensoriales, es una casa vacía. Después, el contacto, una pareja acostada juntos. Después, la sensación, una persona con una flecha en el ojo. El deseo, un alcohólico. El aferramiento, un mono cogiendo una manzana. Después, la existencia, una mujer embarazada. El nacimiento, una mujer dando a luz. Y la muerte, un hombre llevando
llevando un cadáver a la espalda para llevarlo a enterrar. Y de este modo es como nosotros tenemos que meditar en estos distintos vínculos de surgimiento dependiente. Y así que me mandaron este dibujo a Uttayana y para que las personas que aunque no pudieran estudiar el Dharma muy profundamente, pudieran entenderlo de una manera sencilla. Y hay personas que a lo mejor tienen el continuo muy maduro y solamente con ver estos dibujos pueden generar renuncia, y sobre la base de esta también de bodhicitta, y también y debido a esto pongan interés en aprender también la vacuidad y finalmente logren la iluminación. En el Tíbet también este dibujo y el modo como meditar en ello se estudia cuando se estudian los sutras de la perfección de la sabiduría y cuando se estudia Madhyamika. En los monasterios hay este dibujo en la parte exterior pintada, y lo pintamos y lo miramos como si fuera una ciudad, y también en las bibliotecas lo ponemos ahí fuera. Y eso porque cuando entramos y salimos lo vemos así. Es porque se nos olvida de una vez para otra, se nos olvida. Y de esta manera es como si fuera una introducción al budismo inmediata, nada más pasar al verlo. Si nosotros pensamos, yo soy una persona que practica el Dharma y no quiero acumular acciones negativas, quiero acumular acciones positivas. Entonces, podemos mirarnos también aquí como si fuera un mapa y de pensar a dónde he llegado yo, dónde estoy, y después qué es lo que me espera, a dónde voy a ir. Es muy importante que lo miremos así, como un mapa de nuestra vida. Y esta es la razón por la cual se pinta en las afueras de los templos, etc. En el centro, en la azotea de los monasterios, también tenemos la rueda del Dharma rodeada por estos dos ciervos, y que la rueda del Dharma simboliza los tres entrenamientos superiores en ética, concentración y sabiduría, y también que nosotros a través de la práctica de estos tres entrenamientos superiores podemos lograr la iluminación. Y este dibujo de los 12 vínculos nos recuerda el modo como giramos en el samsara y el modo como podemos cesar nuestro girar en el samsara. Entonces, ¿quién la explicó primero estos 12 vínculos? Fue Buda. Y muchos además generaron realizaciones a través de la meditación en estos vínculos, en cómo giran de manera secuencial y en la manera opuesta. Y no solamente panditas, sino también personas que no han estudiado tanto, que no han tenido tanto acceso a estudios. Así que este texto sobre los 12 vínculos es una base que está estructurada. Estructurada las enseñanzas del Buda. Entonces esto será sobre la necesidad de explicar las 12, de hacer este dibujo. Entonces ahora vamos a explicar las partes del dibujo. Vosotros tenéis todos una cuartilla con unas explicaciones sobre los dibujos.
Entonces, cuando dice todo el sufrimiento de este mundo es originado en la ignorancia. Al principio, entonces, en el centro del círculo está lo que llamamos la verdad del origen del sufrimiento, al centro del todo. ¿Cómo entramos en el samsara? Entramos porque por las acciones negativas y positivas que están aquí señaladas en este medio aro negro y medio aro blanco. ¿Y de dónde surgen estas? Estas están motivadas por las emociones nocivas, que son lo que vemos en el centro del todo. También el maestro Kamalasila fue al Tíbet, y entonces en esa época en el Tíbet, en el monasterio de Samgye, había este maestro chino, Hassan, que decía que no hacía falta meditar en nada, que bastaba con vaciar nuestra mente. Entonces vino Kamalasila para debatir con él, y llegó a un río que había en la frontera, y entonces le enseñó, él quiso saber si podía debatir con él. Entonces Kamalasila cogió un bastón y le dio 3 vueltas y después lo apoyó en el suelo de nuevo. Y después Hwasan, que estaba al otro lado del río, había venido a recogerlo. Porque él decía que no había que estudiar mucho, puesto que bastaba simplemente con meditar en nada, tratar de no meditar en nada. Entonces, este era Hwasan. Entonces, Kamalasila dio las 3 vueltas con el bastón y lo apoyó en el suelo, y Hwasan le contestó inmediatamente y se lo puso en la cabeza, el manto de monje. Y Kamalasila dijo, entonces Hwasan, este monje, es una persona que acepta la lógica, la argumentación. Así que entonces tiene sentido que yo visite el Tíbet para debatir con él. Y entonces alguien les preguntó, ¿pero cuál era la conversación entre estos dos? Y entonces les explicaron, Kamalasila, dar 3 vueltas, decía, ¿por qué los seres giran en los 3 reinos de la existencia y una y otra vez? Entonces lo que quería, el significado de taparse la cabeza de Hwasan era debido a la ignorancia. Esa era la contestación de Hwasan. Así que después Kamalasila fue al Tíbet y debatió contra Hwasan, y Hwasan perdió y ganó. Les estableció la idea de Kamalasila de que había que estudiar para eliminar esta ignorancia, porque es esta ignorancia que es la que hace que los seres giren por los 3 reinos de la existencia. Es esta misma ignorancia de la que se habla cuando decimos todos los problemas en este mundo surgen de la ignorancia. Y este es el primer vínculo que está simbolizado por una persona ciega. Hay distintos tipos de ignorancia, por ejemplo, el mero desconocimiento. Pero ahora nos referimos a la ignorancia, que es una noción errónea, a la noción de pensar que los fenómenos están establecidos por su propia identidad, poseen una identidad, un yo, cuando en realidad no lo tienen. Y entonces, en el centro de la rueda, la ignorancia está simbolizada por un cerdo. Aquí lo vemos. Hay 3 animales, un cerdo, en el centro un cerdo, una serpiente y un pájaro. Entonces la ignorancia sería el cerdo, y después de él salen la serpiente y el pájaro, que simbolizan el deseo y el odio. Y salen de la boca del cerdo porque el origen es la ignorancia. La serpiente simboliza el odio,
Y el deseo está simbolizado por el pájaro. Entonces, el pájaro, el deseo y el odio surgen de la ignorancia. Y por eso la ignorancia es la que hace surgir todas estas emociones nocivas. Entonces, el cerdo es la ignorancia, el pájaro es el deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo es cuando nosotros no queremos alejarnos del objeto, queremos estar siempre cercanos al objeto. Y el odio es cuando queremos alejarnos del objeto, no nos gusta el objeto. Cuando, por ejemplo, deseamos que alguien sufra, esto es odio. Entonces, en tibetano los llamamos los tres venenos. La ignorancia, el deseo y el odio son los tres venenos. Y debido a estos tres venenos, nosotros acumulamos las acciones negativas y las acciones positivas dentro del samsara, que todas ellas son acciones contaminadas por la ignorancia. Entonces, aquí vemos estas acciones están en el aro negro, el negro y en la mitad negra del aro y en la mitad blanca del aro, que este aro simboliza el karma que nos lanza al samsara. Virtuoso sería simbolizado por el medio aro blanco, y el karma que nos lanza al samsara, el virtuoso sería blanco y el no virtuoso de negro. Y entonces, si nosotros nos morimos ahora, por ejemplo, yo ahora me muero, y después inmediatamente me voy al bardo, y las apariencias del bardo van a surgir. Y estas apariencias del bardo van a depender también de cuáles son las acciones predominantes. Si nosotros tenemos predominantes acciones positivas, vamos a tener unas apariencias en el bardo de luminosidad, y vamos a renacer en los reinos superiores, que son con las acciones meritorias más ligeras como humanos, y si son mayores como deidades, y aún mayores como deidades. Y también, si vamos con nuestras acciones son negativas, vamos a tener estas apariencias en el bardo como de oscuridad y de ir hacia abajo, y vamos a renacer después en los reinos inferiores. Aquí están simbolizados también como los animales, como los pretas o como los seres infernales. Entonces, cuando alguien muere, algunas personas en la hora de la muerte les entra mucho miedo y perciben cosas que les asustan. Y ven cosas terroríficas que las enfermeras y los familiares a su alrededor no ven. Y también, o al revés, hay gente que ve cosas o percibe un olor agradable, cosas que las personas alrededor no perciben. Esos son signos de dónde van a renacer en la próxima vida. Algunos dicen, no, todo se vuelve oscuro y les entra miedo. Y eso es porque las apariencias del bardo están empezando a hacerse visibles. Así que por eso está aquí simbolizado estas acciones, es karma negativo y positivo con estos medios aros en blanco y el negro. Y todas este es karma que nos lanza el samsara, que está motivado por la ignorancia, es karma contaminado, tanto el meritorio como el no meritorio.
Entonces ayer estuvimos hablando también de lo que era la verdad del origen. La verdad del origen es un fenómeno incluido dentro del samsara que provoca la existencia de su efecto, que es la verdad del sufrimiento. Y la verdad del origen del sufrimiento, hay dos tipos. Una de ellas es las emociones nocivas y otros son el karma. Estos son los dos tipos de origen del sufrimiento, de verdad del origen del sufrimiento. Las emociones nocivas están simbolizadas por el cerdo, la serpiente y el pájaro, y el karma simbolizado por el aro mitad negro, mitad blanco. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir debido a esta verdad del origen del sufrimiento? Pues va a surgir el sufrimiento. Y por eso el siguiente aro extenso nos muestra los lugares donde se renace en el samsara, que todos ellos son de la naturaleza del sufrimiento. Entonces, la definición de karma es el factor mental de la intención. Esta es la definición de karma, el factor mental de la intención. Entonces, y si nosotros acumulamos karma, estas acciones, ¿dónde vamos a renacer? Si nosotros acumulamos karma no contaminado, entonces con eso podremos salir del samsara. Pero para eso necesitamos llegar al camino de la visión. Pues nosotros ahora solamente acumulamos karma contaminado. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Y este karma contaminado siempre va a ser un karma que lanza al samsara. ¿Y dónde vamos a renacer? Pues en uno de los 6 tipos de seres. Hay 3 tipos de reinos inferiores y 3 tipos de reinos superiores. Los 3 tipos de reinos inferiores son el infierno abajo, y luego en un lado los pretas, estos seres ansiosos o fantasmas hambrientos, y en otro lado los animales. Entonces, puesto que surgen como efecto de ir por un mal camino, se les llama los reinos inferiores, por un camino que va hacia abajo, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones que nos llevan hacia estos reinos inferiores? Las 10 acciones no virtuosas. 3 de la palabra, mentir, decir palabras divisivas y palabras desagradables. Luego son 3 del cuerpo, mentir, robar y las acciones sexuales inadecuadas. 4 de la palabra, de las palabras divisivas, las palabras sin sentido, las palabras dañinas y las mentiras. Y 3 de la mente, que son la mente dañina, la mente deseosa y la mente y las visiones erróneas. Entonces, nosotros tenemos una motivación, y después entonces, aunque nosotros matemos, dependiendo de cómo reaccionemos ante nuestras propias acciones, podemos renacer. Puede volverse muy grave. Por ejemplo, simplemente matar una chinche, algo tan un animal pequeño como la chinche, eso se puede volver una acción muy negativa y muy grave que nos puede hacer nacer en el infierno. No tenemos que pensar que porque un insecto sea pequeño no importa que lo matemos, por ejemplo, porque un animal sea más grande, pues es más grave la acción de matarlo.
Entonces, las acciones más graves, como son matar, por ejemplo, nos llevan a renacer en los infiernos. Las acciones medianas nos llevan a renacer como pretas y las acciones, están todas ellas negativas, y las acciones negativas más ligeras nos llegan a renacer como animales. Entonces, más abajo es el infierno y alrededor vemos a los pretas y a los animales. Entonces, nosotros nos vemos a los seres infernales, pero en las escrituras se habla sobre los infiernos, pero no debemos solamente creerlo porque lo diga las escrituras. Esto sería fe ciega. Sino tenemos que pensar por qué en las escrituras se habla de los infiernos. Es porque si nosotros tenemos acciones negativas, vamos a ir hacia peores situaciones. Y esto vemos que si realmente una persona que haya matado a muchísimas personas y haya destruido las enseñanzas, etcétera, tenemos que pensar cuál va a ser el efecto y además se alegra de ello. ¿Cuál va a ser el efecto si nosotros tenemos malos efectos por acciones más pequeñas? Tenemos que pensar cuál va a ser el efecto de una grandísima negatividad como causa. Entonces lo podemos pensar simplemente también utilizando nuestra inteligencia, utilizando la lógica. A veces en Occidente me dicen, ¿cómo son los seis tipos de seres? Entonces yo les digo, no hace falta pensar seres muy lejanos, podemos pensar simplemente en las personas. Por ejemplo, los seres infernales, podríamos pensar en las personas que están siendo torturadas o tienen un sufrimiento tremendo. Y podemos ver que dentro de los seres humanos habría algunos semejantes a los seres infernales. Y hay algunos que ya desde que nacen no solamente no tienen acceso al Dharma, sino que además no pueden comer ni beber, no comen ni beben nada. Hay algunos seres que están muriendo de hambre. Entonces, dentro de los seres humanos serían semejantes a los pretas. Por ejemplo, en África a veces vemos en las noticias como algunas personas están tan flacas. Y aunque no lleguemos a ver estos lugares, en las noticias podemos ver cómo estas personas sufren de hambruna. Y después también, estos serían los pretas entre los humanos. Y después, dentro de los humanos, tenemos ver a personas que no estudian y se quedan sin hacer nada y se dedican solamente por comer, solo preocupan por comer, por beber y por cosas de animales. Y estos serían como los animales dentro de los seres humanos. Entonces, si nosotros estudiamos el Dharma y practicamos el Dharma para salir del samsara, entonces nos diferenciamos de los animales. Si nosotros solamente nos preocupamos por asuntos como comer, beber, etcétera, estos son no nos diferencia de los animales. Así que si nosotros nos quedamos así sin hacer nada, sin estudiar, sin hacer nada que sea específico de los seres humanos, entonces dentro de los seres humanos son como los animales. Y luego los animales, dentro de los humanos, pues es fácil verlo. Las personas corrientes que a veces sufren, a veces están contentos, etcétera. Y después los semidioses serían, dentro de los seres humanos, también podríamos decir estos que siempre están compitiendo con los demás, que siempre están peleando con los demás. Entonces serían como los semidioses, que siempre, por ejemplo, dentro de una familia están peleando para lograr cosas mejores que los demás dentro de la familia, etcétera. Estos serían como, dentro de los humanos, serían como los semidioses. Entonces lo podemos ver un poco. Y
Y después las deidades serían personas que nacen en una buena familia y que tengan todas las necesidades cubiertas, tengan mucho dinero y todo les vaya muy bien, estén siempre felices. Entonces, podemos ver dentro de los mismos seres humanos, podemos ver los seres humanos que están sufriendo mucho, o los que no tengan comida, o los que sean muy ignorantes y solamente se preocupen por las cosas básicas, materiales y físicas, los que pelean mucho, los seres humanos más corrientes, y después serían los más afortunados. Estos serían como ejemplos para comprender los que serían los 6 tipos de seres. No es que estamos diciendo que solamente haya seres humanos en el samsara, sino que únicamente tomando a los seres humanos podemos representar a todos los tipos de seres. Así que podemos inferir, utilizando nuestra inteligencia, la existencia de todos los demás tipos de seres, aunque no los percibamos con nuestros sentidos, utilizando los argumentos, el argumento de los hechos reales y también el argumento de las credenciales de confianza. Así que nosotros tenemos que saber también, cuando se habla del Señor de la Muerte, las explicaciones también son diferentes. La explicación general o la explicación, por ejemplo, desde el punto de vista de las escuelas Mahayana, en el modo de vida de los bodhisattvas, dice hay muchos hablando de los infiernos. ¿De dónde surgen todos estos instrumentos de los infiernos, etcétera? No es que estén fabricados en un país y llevados allí, sino que digamos que es nuestro karma el que fabrica todos estos instrumentos. Sí. También podemos verlo, por ejemplo, cuando estamos felices. Entonces, lo que dicen las demás personas nos parece agradable y no nos disgustamos y no nos importa, por ejemplo, si dicen algo un poco más desagradable. Pero en cambio, cuando estamos enfadados o estamos tristes, estamos cansados, entonces esto mismo, la misma reacción de los demás nos desagrada y nos hace pensar cosas negativas y nos hace sufrir. Entonces, podemos ver cómo, dependiendo de nuestras acciones, también tenemos sueños agradables o desagradables. Las personas que tienen muchas acciones positivas acumuladas, entonces van a tener más sensaciones agradables, incluso con los mismos estímulos externos. Así que las personas que acumulan muchas acciones negativas van a tener apariencias negativas más desagradables, como por ejemplo hasta el punto de las apariencias de los infiernos, de los reinos de los pretas y de los animales. Entonces se dice que el rey de la muerte tiene una especie como de balanza donde pesa tus acciones negativas y positivas, y de allí a donde pese más vas. Entonces es un ejemplo para... Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vemos los bichos, insectos extraños, también vemos a los perros, los caballos, los cerdos, etcétera. Nadie quiere renacer como estos. ¿Quién escogería renacer como estos? Esto nos muestra que nosotros no escogemos dónde vamos a renacer, sino que es debido al karma que nosotros renacemos en un lugar o en otro.
y vamos a renacer siempre dentro de este lugar que es el samsara, es el lugar de los 6 tipos de seres. Algunas veces renaceremos como dioses, otras veces como seres infernales, otras veces como humanos, otras veces como animales, etc. Entonces, ¿cuál es el modo de girar en estas 12 vínculos? Es así. Primero, como dijo Buda, es la ignorancia. Si la ignorancia existe, debido a la ignorancia acumulamos acciones. Por ejemplo, una persona invidente tiene más peligro de caerse por un precipicio o de golpearse con un objeto al caminar. Así que si nosotros no comprendemos lo que hay que abandonar y lo que hay que adoptar, entonces vamos como ciegos por el samsara. También. Entonces, si nosotros tenemos ignorancia, entonces se genera el segundo vínculo, que es el vínculo de las formaciones kármicas, que está representado por un alfarero, que está moldeando todo tipo de vasijas grandes y pequeñas. Nosotros, alguien como yo, por ejemplo, giramos en el samsara debido al karma, las emociones nocivas, y seguimos girando porque no sabemos salir de aquí. Entonces, desde por la mañana hasta por la noche, por ejemplo, hoy pensamos, hoy es Sakadawa, hay que acumular virtudes, y entonces hacemos planes para renacer en los buenos reinos, como deidades, etc. Y luego nos enfadamos y decimos, ese cretino, ese imbécil, y entonces empezamos a pensar cosas negativas y empezamos a acumular acciones negativas para renacer en los reinos inferiores. Entonces, debido a estas emociones nocivas, este enfado, entonces en un solo día, hemos acumulado todo tipo de karmas que los lanzan a distintos tipos del samsara para renacer como deidades y también como seres infernales, etc. Es como el alfarero que antes de terminar un tarro ya está preparando el siguiente, tiene la masa preparando para el siguiente, no para de hacer distintas vasijas y jarros. Entonces, también estos serían los vínculos que son causales, que serían la ignorancia, las formaciones kármicas, y después la conciencia, y después también el nacimiento. Entonces, el segundo son las formaciones kármicas. Entonces, eso lo que significa es que si nosotros estamos bajo los influjos del karma en las emociones nocivas, vamos a estar acumulando karmas una y otra vez continuamente. Y después, la tercero es la ignorancia, es la conciencia. La conciencia está simbolizada por un mono. Este mono, como los vemos, no paran, están de aquí a allá saltando de un árbol al otro. No se quedan quietos ni un momento. Entonces, esto es el ejemplo. Por eso la conciencia causal, hay dos tipos de conciencia, la resultante. La conciencia causal está. Si nosotros, por ejemplo, estamos meditando la bodhicitta, esto nos va a llevar por un buen camino. Pero esta conciencia está siempre moviéndose debido a condiciones y a causas y condiciones. Entonces, nosotros pensamos, estos somos nosotros, estos son ellos, y hacia nosotros generamos apego y hacia los otros generamos odio.
Entonces es un poco como el mono, del mismo modo que el mono va de un árbol a otro, nuestra conciencia ha venido también de una vida anterior y va a ir a siguientes vidas. Después está el cuarto, que es el nombre y la forma. Una vez que esta conciencia se establece en una vida, entonces tenemos este nombre y forma que están simbolizados por 4 personas en un barco. ¿Qué significa el barco? Esto simboliza los 5 agregados. Estos 5 agregados de forma, conciencia, discriminación, etcétera. Entonces, el agregado de forma sería como el barco, que es el que lleva a los demás agregados, que son agregados mentales. Entonces, también podemos imaginar cualquier vehículo que fuera por la carretera, por ejemplo, no hace falta que sea atravesar un río, y dentro del barco están el resto, los 4 restantes agregados, los agregados psíquicos. El agregado de la discriminación, sensación, el agregado composicional y la conciencia, que están sobre la base, que es el agregado de la forma. Entonces, esto simboliza el momento de la concepción, cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide de nuestra madre y nuestro padre. Y en ese momento surge este vínculo del nombre y la forma. Y después el quinto sería, es en ese momento donde los agregados se juntan, ¿no? Y luego en el quinto sería los órganos de los sentidos. Y cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre, tenemos ya cierta forma de los órganos sensoriales, pero estos órganos sensoriales todavía no funcionan. Es como una casa vacía en la cual no vive nadie. Está la casa ya construida, pero nadie vive en ella. Del mismo modo también, en ese momento, los órganos de nuestros sentidos están construidos, tenemos esos ojos, nariz, etcétera, pero todavía no están funcionando. Todavía las conciencias sensoriales no han empezado a funcionar. Y después, entonces tenemos estos órganos sensoriales, pero todavía no están funcionando. Y después el sexto, el contacto. El contacto se refiere a la unión del objeto, el órgano sensorial y la conciencia sensorial. Por ejemplo, cuando vemos una flor, sería la flor, sería el objeto, el órgano sensorial sería el ojo que la percibe la flor, y después la conciencia sensorial será esta conciencia visual que percibe la flor. Cuando se juntan estos 3 aspectos, eso le llamamos contacto. Así que cuando estamos en el útero de nuestra madre y hemos tomado este renacimiento, nuestros órganos sensoriales poco a poco empiezan a funcionar, y hay un primer momento en el que se juntan estos 3, el objeto, el órgano sensorial y la conciencia, es el vínculo de contacto, y después está la sensación, el séptimo. Entonces, esto está simbolizado por una persona que tiene una flecha en un ojo. Una flecha en un ojo es algo que nos recuerda una sensación muy fuerte, puesto que el ojo para nosotros es algo que tiene muchas sensación muy fuerte, ¿no? Nos parece que duele mucho ahí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué lloran los niños cada más nacer? Entonces, porque esta primera respiración es dolorosa. Cuando nosotros nacemos, damos la primera respiración, y después al morir hacemos esta última expiración. La primera expiración es al nacer. Una vez que salimos del útero de nuestra madre, ya nuestra madre no nos provee del oxígeno, y tenemos que tomar el oxígeno por nosotros mismos, y hay esa primera inspiración, y esa sensación es desagradable. Algunos dicen que a los niños, algunos los ponen boca abajo, les dan un azote para que hagan esa primera respiración. Entonces, en ese momento hay una sensación muy fuerte,
Entonces, esta simboliza esta sensación que surge cada vez que hay un contacto, cada vez que percibimos algo. Toda conciencia está acompañada por una sensación. Y después el octavo, el deseo, está simbolizado por una persona que bebe alcohol, un alcohólico. Entonces, cuando empezamos pensando, bueno, a lo mejor no es para tanto, no es para tanto, y luego al final decimos, oh, nos hemos pasado. Entonces, los alcohólicos también es así. Primero beben un poquito, y luego poco más, y al final se emborrachan. Y entonces, el deseo se refiere a... es como si, por ejemplo, ponemos un poco de aceite en un papel, aunque pongamos una gotita, enseguida poquito a poco se va haciendo más y más grande. Y así es como es el deseo. Entonces, al principio, pensamos que el deseo nos ayuda, pero en realidad se va haciendo más grande y nos va a traer sufrimiento. Entonces, el deseo es más, tenemos deseo por lo que nos gusta, más por lo que también por los nuestros. Y después el aferramiento, el noveno, está simbolizado por un mono que va a coger una manzana. Entonces el mono está comiendo una fruta y ya está cogiendo otra. Entonces, en este vínculo del aferramiento, estamos ahora disfrutando de algo y ya estamos deseando disfrutar algo más en el futuro. Digamos que este aferramiento está más enfocado en el futuro, en lograr algo para el futuro. Entonces, tanto el octavo como el noveno son deseo, pero el aferramiento está enfocado hacia la próxima vida. Y después el décimo es la existencia. La existencia está simbolizada por una mujer embarazada que es algo nuevo que va a venir. La existencia, este vínculo también es karma. Nosotros pensamos, ojalá que yo tenga un buen nacimiento en la próxima vida. Y estamos acumulando karma por esta oración también, este deseo. Entonces, eso que hemos pensado hoy lo hemos dejado como una huella en nuestro continuo mental. Son estas predisposiciones latentes, estas huellas que se quedan en nuestro continuo mental y en algún momento van a madurar en dependencia de las condiciones externas. Entonces, cada acción que nosotros hacemos es como si estuviéramos colocando una semilla en nuestro continuo mental que va a poder madurar en el futuro. Entonces, cada acción que hacemos son estas semillas para nacer en un lugar concreto, en el samsara, y lo que... Entonces, cuando está a punto de madurar, esto sería la existencia, este vínculo de la existencia. Está en ese momento que está a punto de surgir el brote. Después el 11, que es el nacimiento, este 11º vínculo, está simbolizado por una mujer dando a luz. Y que simboliza el nacimiento, y después la vejez y la muerte están simbolizados por una persona que lleva un cadáver a la espalda, que carga con este cadáver. Y esto es la interdependencia de la vejez y la muerte. Entonces, se llama de vejez o muerte, una de dos, puesto que no siempre tienen que darse las dos de manera simultánea. De esta manera, hemos visto los 12 vínculos, empezando por la ignorancia, y tenemos que ver también cuáles son los 12 vínculos
causales, que son la ignorancia, la formación kármica, la consciencia, después el deseo, el aferramiento y la existencia. Todos estos son los vínculos causales, son los que yo, por ejemplo, terminé ya en la vida anterior para renacer en esta vida. Todos estos se hacen en la primera vida. Son como una semilla. Aunque uno de ellos sería como el campo, donde se pone la semilla. Y el agua, para regar la semilla, serían el octavo y el noveno, el deseo y el aferramiento. Y después, el momento del bardo, cuando ya estamos a punto de renacer, sería la existencia. Y luego los resultantes serían el nacimiento, la vejez y la muerte. Después también el nombre, forma, órganos de los sentidos, contacto y sensación. Serían nacimiento, vejez y muerte, o sea, el 9 y el 10, y luego el 4, el 5, el 6 y el 7. Así que el Buda nos dijo, este es la verdad del sufrimiento. Esta es la noble verdad del sufrimiento. Y esa es la verdad del origen del sufrimiento. ¿Y cómo podemos deshacernos de esto? Entonces, si no hubiera ninguna solución, pues entonces casi sería mejor olvidarnos de todo ello y no pensar en los infiernos, ni pensar en el sufrimiento. No pero es posible. No, ahora sí que existe un modo de lograr la cesación del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto es el sufrimiento, y estos son se refiere a los 6 tipos de seres, y después y a los 12 vínculos, y después este es el origen del sufrimiento, que son el karma, las emociones nocivas. Y como ya decía Nagarjuna, decía, agotar el karma, las emociones nocivas, es la liberación. Y también en el dibujo podemos ver que arriba hay una luna que simboliza la verdad de la cesación. Entonces, si nosotros eliminamos el karma y las emociones nocivas, lograremos la verdad de la cesación, que es esta luna que está, como vemos, está fuera del samsara. Así que podemos eliminar el origen del sufrimiento y el sufrimiento. Entonces, el karma, las emociones nocivas, vienen de los pensamientos discursivos, y estos los elimina la vacuidad. Se refiere a la sabiduría que comprende la vacuidad. ¿Y qué es esta sabiduría que comprende la vacuidad? Pues es nada más que la verdad, la noble verdad del camino, que está simbolizada por el Buda, señalando hacia la verdad de la cesación, que es la luna. Así que si nosotros logramos esta cesación, aquí lo que nos dice el Buda es, tú no hace falta que te quedes en el samsara, puedes salir del samsara. Y todos los seres están en este samsara, que es de manera sin libertad. Permanecen en el samsara, que es de la naturaleza del sufrimiento. Y del mismo modo, nosotros hasta que no muramos, mientras no eliminemos el karma, las emociones nocivas, vamos a tener que seguir en el samsara experimentando un sufrimiento tras otro. Y si esto lo enfocamos hacia nosotros, vamos a generar renuncia. Y si lo enfocamos hacia los demás seres, vamos a generar bodhicitta y compasión por estos seres. Entonces, que cuando decimos que a través de de generosidad, etcétera, pueda lograr la iluminación para ayudar a todos los seres. Así que, de esta manera, primero generamos la compasión en base a esta comprensión sobre cómo permanecemos en el samsara y cómo salir del samsara, y después pensamos cómo los demás también están atrapados en este samsara y cómo solamente a través de alcanzar la iluminación vamos a poder ayudarlos a salir también.
Y entonces nosotros tenemos que tener inteligencia. Si queremos ser budistas del siglo XXI, tenemos que pensar, yo soy budista y por eso creo en el budismo. Esto no es pensar simplemente esto es fe ciega, sino que tenemos que comprender primero las bases, el estado de las bases, que son las dos verdades, y después, sobre la base de estas dos verdades, comprender las cuatro nobles verdades y cómo entramos en el samsara y el modo de cómo se puede salir del samsara. Y esto lo hacemos también, comprendiendo que todo empieza por la ignorancia, que este primer vínculo es la ignorancia. Si nosotros comprendemos bien las 12 vínculos, se nos va a aclarar también mucho la comprensión sobre las cuatro nobles verdades. En este dibujo podemos ver todos esta presentación del Buda sobre las cuatro nobles verdades. Y entonces nosotros podemos seguir esta estrofa de el karma, las emociones nocivas surgen de los pensamientos discursivos. Estos surgen de las elaboraciones mentales y estas se cesan con la vacuidad. Entonces, primero comprendemos bien la interdependencia de contacto, después la interdependencia de relación de las partes. La primera es la interdependencia causal, la interdependencia de contacto. Y si luego lo vemos de manera más sutil, entonces vemos que todo lo que sea interdependiente es llamado vacío. Esta es la visión del Madhyamika. Entonces comprenderemos la interdependencia de soporte, la interdependencia de imputación. Así que vemos que todos los problemas que hay en el samsara surgen de la noción de identidad. Y que si eliminamos esta noción de identidad, vamos a cortar este dibujo como si rasgáramos una tela. Así que para eso tenemos que prepararnos estudiando sobre la interdependencia y sobre la vacuidad. Aryadeva decía, las personas que no tienen méritos ni siquiera tienen duda con respecto a la interdependencia, porque para ya generar una duda con respecto a la interdependencia necesitamos muchos méritos. Entonces tenemos que pensar cómo giramos en el samsara y cómo entramos en el samsara y cómo podemos salir. Y podemos ver que la mera duda con respecto a la vacuidad va a dañar al samsara. Y así que, en resumen, podemos decir que esta presentación sobre las 12 vínculos es muy importante y que tenemos una ocasión muy importante de estudiar bajo este maestro tan importante, y ahora nosotros estamos en Sagadawa, en este punto también importante. Entonces tenemos que pensar, yo tengo que lograr para mí y para los demás en la liberación del samsara, y que para eso mis acciones de cuerpo, palabra y mente no deben ser negativas, sino que tienen que ser meritorias. Si nosotros evitamos las acciones negativas, estas 10 acciones negativas, y ejecutamos las acciones positivas, tanto de cuerpo, palabra y mente, y hacemos estas acciones positivas de cuerpo, palabra y mente, que son lo contrario de las 10 acciones negativas, por ejemplo, del cuerpo, matar, robar, y el comportamiento sexual inadecuado, lo evitamos, y en vez de eso
hacemos acciones positivas, entonces encontraremos el camino de los sabios. Entonces, bueno, esta presentación se podría explicar de una manera muy extensa, pero hoy lo hemos explicado de una manera reducida en una sola clase. Así que vosotros